eh, dice acá, también tiene que ver con vectores esta pregunta. Dice, si al punto A, B es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R según el vector Mn. ¿Cuáles son las coordenadas de R? Habría que hacer... Ya, en esta como que lo que más confunde, según yo, son los signos que hay que ponerle al hacer la operación con los vectores. ¿Ya? No sé. Te dicen que el punto A, B es la imagen. Sí. De hecho, mira, aquí podemos haber hecho el repaso como de transformaciones isométricas, en verdad, así como de isometría. Sí. Ya, vamos a hacerlo. Si yo pensaba dejarlo para después, pero lo vamos a hacer. Acá. Ya, así aprovechamos de dejarlo listo para las preguntas que siguen. Ya, pongámoslo aquí, isometrías o transformaciones isométricas. ¿Qué son? Isometrías. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Transformaciones como de figuras. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta figura? No sé cómo explicarlo. No sé, pues si por ejemplo, si tenemos un triángulo y le aplicamos una de estas isometría, o una traslación, la rotación o una simetría, ¿cómo nos queda el triángulo finalmente? Con respecto al primero. ¿Queda como igual o no? ¿Comillas igual? Sí, pero en otro punto del plano cartesiano. O puede quedar donde mismo igual. Entonces, Sí, lo importante es eso, son transformaciones que no alteran las medidas de la figura. Por eso esto de iso viene siendo como igual y la parte de metría viene siendo de medida. Entonces son transformaciones que conservan las medidas de la figura. Por ejemplo, la homotesia no siempre es una transformación isométrica, ¿sí? Porque nos termina dando una figura más grande o más chica en algunos casos. O a veces queda igual, del mismo porte. Pero ojo con eso. Ya, entonces, ¿cuáles conocemos? Conocemos la traslación primero, ¿no? sí. ¿Cómo es una traslación? Las figuras se mueven como hacia arriba, hacia abajo, hacia el Bueno, lado. exactamente. Entonces, hay un desplazamiento de las figuras, ¿no? En verdad, es un desplazamiento de los puntos del plano, ¿cierto? Entonces, un desplazamiento de la figura a fin de cuentas. No sé, pues si tenemos este triángulo, por ejemplo, y lo trasladamos según un vector, ¿no es cierto? Aquí hay un vector de traslación, pongámosle que sea ese. Entonces, ese punto y todos los puntos se mueven con el mismo vector. Ya, tratar de que me quede más o menos igual. Entonces, nuestro nuevo triángulo sería este de acá. ¿Sí? Dejáis que quede más o menos igual. Eso. Entonces, este triángulo es el que se conoce como la imagen de este. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál? Bueno, ¿y qué es lo que sabemos también? Pues, si tenemos un punto, no sé, A, y le aplicamos una transformación, una traslación, con un vector t. Así como, ¿cómo nos queda? ¿Cómo podemos expresar el punto que queda? El punto A'. ¿De acuerdo que sería como el punto A más el vector de traslación? ¿Nos sale el punto A'? Sí. Ya. Y esto es justamente lo que sirve para la pregunta. Pues ya, sigamos viendo las demás. La rotación. En la figura se giraba como en torno a un eje. A un eje. No. En esta era como que la figura cambiaba el sentido o la dirección. Casi. Aquí efectivamente hay un giro. Perfecto. Pero no respecto a un eje. Porque para girar en torno a un eje es como girar alrededor de un poste. En el plano, ¿tú podrías girar alrededor de un poste? No, porque es dos T, ¿o no? Claro. Entonces habría que estar como entre. Ahí sí existe la rotación en torno a un eje. Pero nosotros estamos lejos de eso. Eh, entonces hay una rotación en torno a un punto. Eso sí. Eso, Ya. ya, sí. Entonces, ¿y ese punto cómo se llama? Ortocentro, una Casi, cuestión pero así. no. Tremendo chamulleo que te pegaste. Se llama centro de rotación. ¿Verdad?
¿Y qué era el Ya, ortocentro? ya, sí, sí. No, nada, tú me tremendo de yo. Nada. A propósito, ¿qué era el ortocentro? Era de una clase de geometría. No me digas. Ay, Ya, ya, no. mira. Eso era el punto donde se intersectaban las alturas de un triángulo. Y eso, de hecho, eso para mí es súper como complejo porque no hay ninguna pregunta de eso. De hecho, bueno, no sé si hablamos el otro día de los contenidos que no están aquí en geometría, así como hay muchas cosas que no están. No hay nada de cuadrilátero, no hay nada Y de elementos. geometría estaba peludísima, No sobre hay, todo con lo de los paralelos. Ay, se me olvidó el nombre. no hay nada de congruencia tampoco. Entonces digo, ¿a dónde dejaron todos los contenidos de geometría, Dios mío? Pues bueno, Sí. pongámosle que tenemos este triángulo aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay que rotar en cierto ángulo. Entonces, no sé, pues, agarramos todos los puntos, así como de aquí, y giramos en torno a algún ángulo, ¿no es cierto? Pongámosle acá. Y aquí está ese ángulo. ¿Sí? Entonces, y ese ángulo tiene que ser el mismo para todos. Entonces, se saca otro azul. Tomamos así como el acá y ese mismo ángulo lo repetimos. Ya voy a hacer que me quede más o menos, así como ahí podría ser, ¿no? Sí, que quedó bien. Y ahí. Y nos queda el otro punto. Y nos faltaría el último. Y voy a usar este azul. Entonces, allá. Y nos quedaría ¿dónde más o menos? Acá. Bueno, no, parece que es mucho. Sería ahí más o menos. Ya, porque el asunto es que el ángulo tiene que ser el mismo. ¿Sí? Y nos queda el otro punto. Entonces, nos estaría quedando nuestra figura más o menos aquí. Ahí, y ahí debería ser, no, debería ser más ahí. Oh, y ahí está. Eh, entonces, re malísimo quedó este. Ahí, debe ser como para allá. Ya, ni parece rotación la cuestión, pero eso es. ¿Sí? Entonces, así se obtiene, se va girando nuestra imagen, ¿no? Eso, ya habían rotaciones especiales, ¿sí? En torno al origen. Entonces, vamos a ponerle el ángulo de rotación, ¿cierto? Y dónde nos queda el punto. Pongámosle que rotamos el punto X, Y, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle la imagen. Imagen, ¿sí? Entonces, cuando rotamos en 0 grados, el punto X, Y, ¿cómo nos queda? X, Y. Queda tal cual, X, Y. Cuando rotamos en 90 grados, X, menos Y. casi pero no, es menos Y, X. Ah, verdad, se daba vuelta y se cambiaba el signo del primero. Del primero, claro. En 180, cuando rotamos el punto X, Y en 180 grados. Ahí sí, po, X, menos X, Y. Casi, menos X, menos Y. Aquí hay dos maneras de recordarlo. Recordar que si tenemos el origen acá, ¿cierto? Y el punto que estamos aquí, recordar que la rotación en 180 es como una simetría, ¿cierto? En torno al punto O, ya vamos a hablar de la simetría. Entonces queda como todo cambiado. Si este es X, Y, este es menos X, menos Y. Si es como el opuesto. Si lo vemos como vector, de hecho, aquí nos queda este vector y acá queda el otro. Quedan como totalmente opuestos. ¿Sí? Ujú. Entonces ya hay una manera de recordarlo. Y si no, de acá rotamos en 90 grados. ¿Qué pasa si este punto de aquí, el menos Y, X, lo rotamos en 90? Damos vuelta y cambiamos el signo del que nos queda primero. Menos X, menos Y. ¿Sí? En 270, de nuevo no me acuerdo, se me olvidó. Bueno, si se me olvidó, pues hacemos lo mismo. Agarramos el punto de 180 y lo rotamos en 90 grados, pues, ¿no? Sí. ¿Y cómo nos quedaría? Menos X, Ya, lo damos vuelta, queda menos X, menos Y y cambiamos el signo del primero. O sea que nos X, quedaría, menos Y, sí. no, pues, Y, menos X. Que hay que darle vuelta. Ah, verdad, sí, sí. Y Sí. si no, también el de 90 lo podemos rotar en 180, que también sabemos que es solamente cambiar signo. Y nos queda ahí. ¿Sí? Sí. Ahí está. Eso es como si queríamos recordarnos. Ahí está.
Esas son las rotaciones como especiales. Ah, bueno, y en 360 es lo mismo que en 0 grados porque dan la vuelta completa, ¿no? Así como, ya. Esa es la rotación. Y nos quedaría la simetría. ¿Cómo es la simetría? ¿O qué es la simetría? Tenemos dos tipos de simetría, ¿no? Axial y central. Axial y central. ¿Y de qué se tratan las dos? ¿Qué tienen en común? La traslación era un desplazamiento de la figura. La rotación era un giro de la figura. ¿Y la simetría? Es una reflexión de la figura, ¿sí o no? Sí, se daba vuelta. Ya. Como... Entonces, ya, pues tenemos las dos. Tenemos la axial y la central. Pongamos la axial primero. La axial era en torno a qué? a un lado de la figura. No necesariamente, en torno a un eje. Onda, tenemos aquí un eje y no sé, una figura cualquiera. Voy a poner aquí. Este triángulo. ¿Cómo nos quedaría la imagen de este triángulo? Igual, pero para los dos lados, no sé cómo explicar. Igual podría rayarlo a lo mejor. A ver. No. ¿No? Ya. ¿Quedaría aquí o no? Más o menos. ¿Sí? Sí. Claro, ¿qué es lo que hay que ver? Que bueno, que la distancia del punto a la recta, así como de manera perpendicular, sea la misma para el otro lado. Ya, no me quedo. Pero ahí debería ser. Aquí. Ahí, y ahí, y ahí, ¿no es cierto? Y eso, y lo mismo con todos los demás. Así como la distancia de aquí a acá debe ser la misma que de aquí a acá. Y lo mismo con todos los demás. De hecho, técnicamente es con todos los puntos, pero uno lo hace con los vértices para que sea más fácil, ¿no? Entonces así va quedando nuestra imagen que es esta de acá, ¿no? Y ahí está. Esa es la simetría axial, en torno a un eje. Y la simetría central era la otra, ¿no es cierto? Sí. ¿En torno a qué es la simetría central? En torno a un punto. En torno a un punto, justamente. Punto. Entonces ya, pues, tenemos, tenemos nuestra figura aquí, ahí, y queremos rotarla, hacer la simetría en torno a ese punto. ¿Qué es lo que hacemos? Esa que daba como ahí, ahí. Perdón por los chicos. Sí, sí, claro. ¿Qué me Ah, decía? ya, Fue todo bien. esa, me borré y esa no sé cómo borrar. La última, borré todo. Ya no importa, tranqui. A ver, gente, hacemos lo que se puede. Con Dale la nomás. familia. Si ahí por último después lo arreglamos. Mira, Y vamos a mover el punto de. Vamos a usar ese punto. ¿Ya? ya, dale. Con negro. Y quedaba ese punto aquí. Ahí. No, no lo voy a hacer. Ya. Ya Ay, ya, perdón. Espérate. Explica la idea así como a lo mejor yo lo rayo. Sí, ya, mejor. Vamos. Eh, sí, como que desde el vértice hasta el punto se trazaban eh, como líneas, por así decirlo, ¿Ya? y esas líneas, después, como al final de las líneas, quedaba como el puntito, po. Y esa era la ¿Por qué tan larga imagen del hacemos la punto. línea? Pues esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué tan larga hacemos la línea? Ah, tiene que ser la misma distancia entre el punto y la línea. Podemos hacerlo del largo que queramos. Porque lo importante es que después esta distancia la repitamos aquí. Sí, Entonces ya, y ahí nos queda más o menos acá el punto. Y hacemos lo mismo con todos los demás, ¿o no? sí. Así como ya, hacemos la línea aquí, ¿cierto? Y tomamos la distancia que quedaría más o menos aquí al ojo, y lo mismo para acá, ahí, y tomamos la distancia al ojo que quedaría más o menos acá. Entonces, si unimos, el triángulo nos quedaría más o menos aquí. Ahí, ahí y ahí.
igual tiene pinta, ¿no? Ahí nos Sí. quedaría nuestra imagen. Entonces, en eso, así se arma la simetría central. Como hay que ver que las distancias sean la misma, ¿no? Onda que la distancia de aquí a aquí sea la misma que, o sea, de estos dos puntos sea la misma entre estos dos puntos. Que entre estos dos puntos sea la misma que entre estos dos puntos. Y que entre estos dos puntos de aquí sea la misma que entre estos dos puntos de acá. ¿Sí? De hecho, esto es lo mismo que una rotación en 180 grados, o bien que una homotesia, ¿cierto? De razón menos 1. Qué horrible está escrito esto, pero ¿sí o no? Sí. Entonces, eso, así que hay que invertir. Entonces, si no hablan de simetría central o de rotación o de homotesia, de razón menos 1, pues es lo mismo, ¿sí? Ya, esas son todas las transformaciones isométricas que conocemos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos devolvemos ahora sí a la pregunta. Dice, si el punto A, B es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R según el vector M, N, ¿cuáles son las coordenadas de R? Ya. Entonces, como hablábamos de la imagen y de la preimagen, Ujú. ¿o no? Sí, La preimagen sería es verdad como, como que no hablamos de preimagen, pero olvídalo, da lo mismo el nombre. ya bueno, el punto R ¿Ya? sería M, pasa a una traslación y el producto sería el punto A, B. O sea que ya, el punto, que pongámosle que este va a ser la imagen, ¿no? Sí, ¿La imagen de qué punto? de el punto R. Ya, entonces este sería como R', ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces a R nosotros le aplicamos un cierto vector de traslación y nos queda el punto R', ¿no es cierto? sí. Entonces el punto y pues nos está preguntando por R a la final. O sea, pongámosle ahí, R más el vector de traslación. ¿Cuál es el vector de traslación? M, N. Mn. Y R' lo tenemos, es A, B, ¿no? Sí, Ya. ¿Cómo nos quedaría entonces R? Habría que a este punto restarle este, ¿sí? sí, Sería como A menos M, coma B menos N, ¿o no? sí, Y buscamos eso y está, ¿o no? sí, es la B. Pam, pam. Esto era así, así de simple. La buscamos 41B. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso, pues. Y la mano está en acordarse de lo que era la traslación, ¿no? Y ahí está. Sí. Aquí yo recién iba a poner lo de las transformaciones isométricas, así que démosle. Dice, oye, esta pregunta igual es como lo largo puede hacerla complicada. Ah, espérate, déjame. Wow.